Varios congresistas del Pacto Histórico se reunieron en las últimas horas en Washington con el secretario de la CIDH, con el secretario de la OEA, en realidad con Luis Almagro, denunciando lo que ellos consideran es una ruptura institucional y un supuesto golpe blando en Colombia. Uno de los congresistas que se reunió con Luis Almagro es el representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro. Representante Toro, buenos días. Muy buenos días para ti, para toda la mesa. Un abrazo aquí desde Washington. ¿Qué le dijeron ustedes al doctor Almagro? Bueno, lo primero es que eso hace parte de un documento que enviamos previamente, donde registrábamos los hechos de por qué considerábamos que se estaba presentando una ruptura institucional. En Colombia hablamos del tema de una fiscalía que no generaba confianzas, una procuraduría politizada de lo que estaba sucediendo en el caso de Antioquia, donde se estaban instrumentalizando inclusive a generales de la República, en una rueda de prensa donde estuvo el mismo fiscal y llamó corrupto al presidente de la República, donde dijo que había una desinstitucionalización, donde dijo que se había salido de las manos la seguridad, junto a dos generales de la República, cuando su comandante en jefe es el presidente de la República. Describimos todos estos hechos, lo que podría suceder con la vicefiscal, que quedaría como fiscal, porque la decisión de la Corte no era votar por 3 mujeres, realmente estaba votando por 4, porque había un resultado, al fin de cuentas, y era que otra persona iba a quedar como fiscal. Entonces expusimos todo esto que estaba sucediendo y las preocupaciones que nos generaba. Doctor Toro, ¿y qué les dijo el secretario Almagro? Bueno, le escuchó y, con mucha atención, estaba con sus asesores, nos hizo muchas preguntas y nos dijo que qué solicitábamos, que igual pues estaba en el documento. Nosotros estábamos solicitando 2 cosas. Una, un pronunciamiento, porque considerábamos que era de carácter urgente comenzar a decir algo, porque esto podría salirse pues de las manos. Y 2, solicitar una visita in loco, una visita en el mismo país, para que escuchara todas las voces, o sea, no para que nos escuchara de nuevo a nosotros. Inclusive propusimos una audiencia pública con todas las bancadas en el Congreso, oposición, independientes, con bancada de gobierno, y que viniera a escuchar a las fuerzas militares, al gobierno, a la gente, a las instituciones, inclusive a la misma Fiscalía, Procuraduría. Sí. Doctor Toro, ¿por qué dicen ustedes, o por qué el doctor Almagro, luego de la reunión con ustedes, dice que en Colombia hay amenazas de interrumpir el mandato constitucional del presidente Petro? ¿A qué se refieren? Bueno, yo creo que es innegable, después de ver el video de la senadora María Fernanda Cabal, una mujer con mucho poder dentro de la oposición, una mujer que ya ha dicho abiertamente que quiere ser candidata presidencial, y dice específicamente: no podemos dejar finalizar o cumplir los 4 años de mandato a Gustavo Petro. Pues si eso no es una preocupación, pues entonces ¿qué sería cuando es alguien que está liderando la oposición? Sí. ¿Y usted cree en realidad, doctor Toro, que la senadora Cabal tiene la fuerza para sacar del poder a Gustavo Petro? Es que justamente de eso se trata el golpe blando, en diferencia a lo que podría ser un golpe militar, que son muchos frentes en el tema legislativo, en el tema mediático, en el tema de azuzar o enviar susurros en medio de las fuerzas militares, las fake news. Todo esto va calando y va generando una percepción. El tema económico. Mira, por ejemplo, hay un caso que quiero contarte, y es que la cuota que se paga en la OEA, nos contaban, se da en la medida del crecimiento económico de los países. Y Colombia, por tercer año, se ha ido subiendo la cuota en la OEA, justamente porque es la 5ª economía que más ha crecido de los países miembros. Pero por otro lado, pues se genera la sensación de que vamos económicamente muy mal. Entonces,
lo que hace la senadora María Fernanda Cabal está inmerso en algo orquestado. ¿Y orquestado por quién, doctor Toro? Pues por muchas personas, por muchos que tienen intereses, no quiero generalizar, pero seguramente parte de grupos económicos, seguramente. ¿Pero quiénes? Muchos. Deme nombres, por favor. Deme nombres. Sí, caso específico de la doctora María Fernanda bueno, pero Cabal. me habla de grupos económicos. ¿Qué grupo económico está aupando un golpe en Colombia? No podría decir, pero te doy, por ejemplo, una claridad, algo que para nosotros es muy efectivo. Algunos medios de comunicación, detrás de ellos tienen grandes grupos económicos. Entonces, cuando en una portada, un año después de la presidencia, aparece Colombia va mal y como si todo fuera posapocalíptico. Pero eso no es libertad de expresión, doctor Toro. Eso no es libertad de expresión. Pero quiero hacer el contraste, pero un año después del mandato del presidente Duque, lo que dice es un año de aprendizaje, y así, en muchísimos titulares y en muchísimas fake news que salen, o simplemente pues retractarse, pero estamos hablando de que las reformas políticas van a tocar muchos callos de grupos económicos. Cuando se quita la intermediación en la reforma pensional, o la CPS baja su poder en la reforma a la salud, eso toca muchos grupos. Y entonces la teoría es que los grupos económicos, para no perder supuestamente lo que tienen hoy por cuenta del sistema, entonces están promoviendo un golpe de Estado contra el presidente Petro. Están promoviendo una inestabilidad en el gobierno, y como lo digo, en muchísimos frentes. Ni ellos pueden tener el poder, ni la senadora Cabal puede tener el poder, pero hay doctor Toro, y eso fue lo que quisimos resaltar en la reunión con el doctor Luis Almagro. Mire, doctor Toro, ¿no es mucho más generador de inestabilidad un episodio como el de ayer, el del bloqueo durante más de 5 horas de simpatizantes petristas del Palacio de Justicia? Claro, y tenemos que rechazar cualquier acto de violencia, y se hizo desde antes, y el presidente se reunió con algunos miembros de la Corte, e inclusive la mayoría, casi el 100% de los manifestantes que estuvieron ahí, a los que intentaron utilizar la violencia, los sacaron, como se ve en todos los videos. Hay que recordar que el presidente nunca hizo un llamado para que fueran allá muchos de los congresistas, yo creo que el 100% de los congresistas, porque tuvimos reunión de bancada el día lunes, habíamos advertido y dicho que no se podía ir allá. Inclusive varias organizaciones que habían citado en ese lugar, se les envió el mensaje diciéndoles que no nos parecía conveniente. Así que hay que rechazar cualquier acto de violencia, y es importante hacerlo también pues de manera inteligente, con todo el respeto que tiene la Corte, pero claro que podemos hacer un llamado a que pudiese con celeridad tomar esas decisiones, porque no es realmente la interinidad en la Fiscalía lo que nos preocupa, sino quienes quedan en la Fiscalía, porque al fin de cuentas es Barbosa 2.0, y quienes quedan no generan confianza por todo lo que se ha sabido en estos días. Sí, representante Toro, es que estoy muy impactada con sus declaraciones y sus palabras, que serían los grandes grupos empresariales del país, dueños de los medios de comunicación, quienes estarían detrás del supuesto golpe blando contra el presidente Petro, que fue usted lo que le dijo al señor Almagro. Y al respecto le quiero preguntar, entonces, ¿acaso qué pasó con la reunión en la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena en noviembre del año pasado, cuando el presidente se reunió por varias horas con esos grandes empresarios, grandes cacaos, dueños de los medios de comunicación por los demás? Estuvo con el grupo Sarmiento, con Luis Carlos Sarmiento, con los dueños de la organización Ardila, de la organización Carvajal, del grupo Colombina, del grupo también de Caracol Televisión, del grupo Santo Domingo. ¿Acaso no estábamos hablando de una relación en los mejores tonos, de la mayor cordialidad, para apoyar también al gobierno y trabajar en llave? ¿Qué pasó con los nuevos mejores amigos entonces del presidente, que ahora, según usted, parecen ser los grandes enemigos?
Es que tenemos un presidente demócrata que se ha sentado con todas las personas. Hay que recordar que después de electo, con una de las primeras personas que se sentó fue con el presidente Álvaro Uribe Vélez, su gran opositor político, históricamente, ha llamado al consenso nacional. Yo creo que se ha reunido más con la oposición que inclusive con los congresistas de su bancada, y eso está bien. Y estos señores que se reunieron con el presidente lo hicieron también muy seguramente buscando consensos, pero eso no significa que ellos no quieran que no se aprueben las reformas, y después lo han dicho abiertamente. Entonces, reuniones como esa lo que busca justamente es generar un mayor consenso entre las partes, pero eso no significa que o los hagan los mejores amigos o que simplemente desaparezcan los intereses de alguna de las partes, y seguramente el presidente lo seguirá haciendo para buscar estos consensos, pero ni estos grupos económicos ya significa que se van a rendir ante lo que nosotros hemos presentado de las reformas, ni que nos reunamos con ellos o que el presidente se reúna con ellos significa que va a claudicar de las banderas que se presentaron en el plan de gobierno, y continuamos, digamos, en esta puja por el poder. Lo que no podemos generar es un ambiente donde no finalice el gobierno del presidente que es legítimo en Colombia, como es el presidente Gustavo Petro, y eso en parte es lo que dice en el comunicado. Sí, doctor Toro, ustedes en esa reunión, en la explicación, en el recuento de los hechos de lo que está ocurriendo alrededor de lo que ustedes llaman golpe blando, le contaron al doctor Almagro que lo que orbita es un proceso judicial, que ya tiene en juicio a Nicolás Petro por recibir dineros de presuntos narcotraficantes para la campaña del presidente Petro. Por supuesto que lo hablamos de ese y de otros casos, porque nosotros no estábamos hablando ni de impunidad, ni estábamos hablando de que no queríamos que se continuaran las investigaciones, porque el mismo presidente lo ha dicho, el mismo presidente lo ha hecho. Tocamos el tema, no hubo ninguna línea roja para tocar algún tema o que nosotros quisiésemos direccionar. Por eso mira que, como comenzaba diciendo desde el principio, solicitamos una comisión verificadora para que escuche todas las partes, incluyendo la Fiscalía, si se sienten presionados, la Corte, todos los congresistas. Y hay que recordar que no somos el primer grupo de congresistas que llega aquí o de comisiones que llegan. Nos decían que han venido otros grupos, y hay que recordar que una semana antes estuvo el mismo fiscal con la señora Mancera en los Estados Unidos. Entonces aquí tampoco está ya, digamos, una tabula rasa en que no tengan información de lo que está sucediendo en Colombia. Eso lo hablamos, le hablamos, eso sí, de que estos casos se estaban dando, pero en contraste con otros casos. Entonces lo de el canciller versus lo que sucedía en centros poblados, lo de FECODE versus lo que sucedió con la ñeñe política o con Odebrecht, para generar un contexto mucho más amplio. Pero usted le entregó el estado de los procesos al doctor Almagro y le explicó por qué en unos casos sí hay decisiones de la justicia y en otros no, o simplemente desde su opinión política le dio su concepto. Sí, pero es que de eso se trata. Pues claro que vine a dar mi concepto de mi opinión política, le anexamos los casos, y hay que recordar pues que el Consejo pues de la OEA tiene representantes de diferentes países, y ahí se hacen discusiones muchísimo más amplias. Pues yo presenté mi punto de vista, pues claro, pero sí anexamos documentos y anexamos los casos, y ellos tienen pues su grupo asesor que les permitirá pues tomar... Sí, y pues tiene la CIDH, que siempre ha sido muy cercana al gobierno. Doctor Toro, le quiero hacer una última pregunta. ¿Usted apoyaría que se convoquen manifestaciones como las de ayer al Congreso de la República si el Congreso mayoritariamente no apoya las reformas del gobierno del presidente Petro? Que se convoquen, pues claro, porque es legal. Es que una cosa es que se hagan las convocatorias, porque yo, por ejemplo, llevo décadas marchando con organizaciones sociales, con colectivos, con diferentes grupos. Entonces, si nos convocamos desde las organizaciones o alguien
nos hace un llamado, pues es legal y legítimo que uno salga a marchar. Siempre es el tema de la violencia, siempre es el tema de la desmesura, siempre es el tema... Sí, pero más allá de la violencia, que es rechazable, espero y creo por todos los demócratas y quienes estamos en la legalidad, doctor Toro, ¿a usted le parece que es adecuado presionar a los poderes públicos a través de manifestaciones? Es que yo no creo que el objetivo sea la presión. Las marchas y las manifestaciones que se han estigmatizado históricamente en el país como violentas, son en sí ya un símbolo la manifestación, son en sí un símbolo ya la marcha. Ese es el símbolo, y dentro de esos puede invitar a que se tome una decisión. Pero que yo como congresista pues fui electo por un grupo de personas específicas para representarlos y representarlos con una bandera. Entonces ya veré yo si me dejo presionar o no me dejo presionar cuando son de manera pacífica. 8:18 minutos, es el representante de la Cámara, Alejandro Toro, con nosotros desde Washington. Doctor Toro, muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. 8:18, lo que estábamos anticipando, María Consuelo.